Hermanos, nos reencontramos. Tengan todos buenas noches a este tiempo de oración y también de estudio de la palabra de Dios. Les invito a abrir su Biblia en esta oportunidad al libro de Nehemías en el capítulo 4. Nehemías capítulo 4 es un tema que, que lo hemos tocado varias veces como iglesia, en diferentes domingos a veces en estudios, incluso los días martes. Se ha tocado en diferentes maneras con respecto para hablar del desánimo o del desaliento. Ese es nuestro tema en esta noche para tratar. Un hombre llamado Aidon Tozer dijo lo siguiente: estar bien con Dios a menudo ha significado estar en problemas con hombres que se oponen a la obra de Dios. Estar bien con Dios a menudo ha significado estar con problemas con hombres que se oponen a la obra de Dios. Y en realidad, hermanos, el tema que vamos a ver hoy es básicamente la oposición tratando de frenar de otra manera la obra de Dios que Nehemías había empezado ya a hacer con el pueblo de Dios en la ciudad de Jerusalén, es decir, reconstruir los muros y restaurar los pórticos caídos, porque recordemos que todo esto habla de su identidad. Nehemías capítulo 4, versículo 1 en adelante, voy a darle lectura, dice la palabra de Dios: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán los montones del polvo, las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautividad. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Y el texto dice en el versículo 6: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyéndolo Sanbalat y Tobías y los árabes, observa cómo van sumando sus enemigos, los amonitas, los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Versículo 8, y esta es otra manera en que la oposición viene. Conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a Dios, nuestro Dios. Por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Ahora miren el versículo 10. Y dijo Judá: la fuerza de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Hasta ahí la lectura, y luego vamos a ir desarrollando algunos versículos más del capítulo 4 de este libro, muy desafiante, por cierto. Una de las cosas más aterradoras, creo yo, es estar desalentado, a tal punto que uno no desea continuar. Uno a veces hasta ni desea levantarse de la cama. Estar completamente abrumado y absorbido por el miedo y paralizado por el pánico. El desaliento, hermanos, no es simplemente una noción negativa de la vida o un estado mental negativo. El hecho de estar desalentado y desanimado, sin duda alguna, va a afectar incluso nuestra salud física. El diccionario describe el desánimo como una persona sin alma o sin ganas, de sentimientos lóbregos, desilusión, tristeza, abatimiento, y una condición que se caracteriza por pensamientos de inutilidad, culpa y fracaso. Veamos qué nos dice la palabra de Dios con respecto a este tema del desánimo o del desaliento que Nehemías enfrentaría en sus días, justamente en la obra de Dios. Ahí está el tema en esta noche: firmeza en el desaliento, firmeza en el desaliento. La Biblia habla mucho de estar firmes, y justamente Pablo, hablando de la gran oposición descrita en su carta de Efesios capítulo 6,
Habla de estar firmes en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Así que podemos ver que la firmeza debe ser una cualidad en todo cristiano en tiempos de oposición y de abatimiento y de desaliento. La pregunta sería, ¿qué es el desánimo? Es interesante ver, hermanos, que en la Biblia se menciona una vez como tal en el Nuevo Testamento y luego aparece con diferentes términos para hablar el mismo significado. Su significado de abatimiento que aparece en la Biblia, por ejemplo, es la palabra en griego katabibazo, que significa hacer bajar, descender. Habla de un ánimo que desciende, caer, hundir. Otra expresión creo que nos da un mejor y más amplio concepto de esta palabra. Dice estar desprovisto de valor. Y yo creo que este es el término que más caracteriza, descorazonar. De ahí viene el término desánimo, descorazonar. Y justamente cuando uno ve la palabra de Dios, tú puedes ver que aparece mucho este término en diferentes palabras, por así decirlo, en su mayoría en las cartas del apóstol Pablo. Por ejemplo, según a los Corintios 4:1 dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, mira el texto ahí, no desmayamos. Es decir, que uno puede agotarse, uno puede desalentarse, desanimarse cuando está haciendo la obra de Dios, lo que va a pasar con Nehemías y con el pueblo de Judá. Otro texto, miren, también os rogamos, hermanos, dice Pablo a los tesalonicenses, que amonestéis a los ociosos, pero mira qué más dice, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Es interesante ver que dentro de esta corta lista menciona a los de poco ánimo, o sea, personas en la obra de Dios, incluso dentro de la congregación, se van a desanimar. Tú y yo hemos sido por alguna manera en nuestra vida víctimas de este gran problema que sin duda alguna, tarde o temprano, todos nos vamos a contagiar. Alguien llamó al desaliento y el desánimo el resfrío común del alma, y tarde o temprano todos vamos a caer en esto. La pregunta sería, en esta noche, ¿por qué el pueblo se desanimó? Antes de resolver esta pregunta, miren lo que la Biblia nos dice en el mismo libro de Nehemías. Dice, edificamos pues el muro, capítulo 4, versículo 6, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad, porque el pueblo tuvo ánimo. La palabra ánimo justamente es todo lo contrario a descorazonar, porque el término habla justamente de corazón, de donde implica el intelecto, las emociones y la voluntad. Habla de la totalidad del ser humano como tal. Y cuando una persona va a servir a Dios y se involucra en la obra de Dios, lo que Dios espera es que pongamos todo el corazón. ¿Le suena familiar lo que dice Colosenses 3? Que todo lo que hagamos, sea de palabra o de lengua, tenemos que hacerlo todo de corazón para el Señor y no para los hombres, incluso dándole gloria a Dios a Él. La Biblia nos habla de que esto fue la característica principal de la nación que habían vuelto de la cautividad juntamente con Nehemías. Por eso es que fue terminada la muralla hasta la mitad. Pero tenemos que seguir avanzando y tenemos que ver por qué el pueblo se desanimó. ¿Por qué las personas hoy nos desanimamos? ¿Por qué cuando comenzamos la vida cristiana, tarde o temprano, este mal nos puede alcanzar? Y esta condición puede ser tal vez en esta noche condición de cualquiera que me está escuchando. Bueno, veamos algunas características. En primer lugar, hermanos, una persona se desalienta, según Nehemías capítulo 4, por debilidad, ¿ya? Y cuando hablamos de debilidad, estamos hablando de un problema físico. Hay factores externos que conllevan al desaliento, al desánimo, al abatimiento, incluso hasta la depresión. Hay factores internos también. Veamos algunos de estos factores externos, ¿ya? Y vamos a ver tanto estos dos para ver cómo justamente los enemigos atacaron cuando estaban dedicados a la obra de Dios. El término debilidad, ¿de dónde lo sacamos? Miren el versículo 10 de Nehemías capítulo 4. Dice, y dijo Judá, la fuerza, mira el texto, de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Determinaron que no podían hacerlo. ¿Cuáles fueron las razones físicas externas? Miren el texto, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Es decir, la energía, la palabra fuerza que tienes ahí en tu Biblia,
Es la palabra koach, es en hebreo, que significa vigor justamente y fuerza física. Pero la palabra debilitar, que también aparece en el versículo 10, es este término, es kashal, que tiene que ver con tambalear, con oscilar, debilidad de piernas. Este término, y creo muy bien descrito en la Biblia, debilidad de piernas, nos enseña y nos ilustra muy bien la condición de una persona desanimada. Ahora, en unos momentos voy a poner un pasaje que está en Hebreos que justamente habla de debilidad de piernas, y en otras traducciones y en otros significados habla de enfermar, una persona con una condición física decaída, sin fuerza, sin vigor. Y justamente el pueblo estaba dedicado a la obra de Dios, pero en un momento empezaron a sentir que las fuerzas le faltaban. En un momento la debilidad era superior a las fuerzas que estaban empleándolas. Por eso la Biblia, hermanos, nos habla de que este problema físico es muy bien descrito por la palabra de Dios. En tu vida y en la mía pasaron personajes por este problema. Por ejemplo, si tú ves el texto ahí, Pablo nos dice por qué justamente nosotros nos desanimamos por un factor externo, es decir, físico. Pero tenemos este tesoro, aquí está hablando del evangelio, que ese evangelio ha sido puesto en nuestro cuerpo físico, dice, en vasos de barro. Así lo llama la palabra de Dios, nuestros cuerpos físicos. Dice, ¿por qué razón? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por tanto, su conclusión es que no desmayamos. Así que una persona puede desanimarse al ver la condición física que tiene. Y claro, esto no es ninguna novedad al observar cuando los años pasan, ¿cierto? Algunos, un amigo escribía en el Facebook, los años pasan, pesan y después te pisan, ¿no? Los años pasan, pesan y luego te pisan. Bueno, algunos ya tienen un rostro pero recontra maltratados por los años, ¿cierto? Bueno, pero Pablo dice justamente al ver nuestros cuerpos físicos que se van desgastando, porque el versículo que continúa dice, antes, aunque nuestro hombre exterior se va justamente desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Pero esto puede ser una razón por qué nos desanimamos. Por ejemplo, hablemos del rey Ezequías, un hombre tremendo en la obra de Dios, sobre todo en los días de los reyes de Judá. En el lado del sur, un hombre que consagró su corazón y a toda Jerusalén para amar a Dios y seguir según sus ordenanzas. Pero el profeta Isaías vino de parte de Dios porque justamente Ezequías había enfermado de una enfermedad muy grave, era terminal. Y el profeta Isaías vino de parte de Dios y le dio el mensaje, alista y pon en orden tu casa porque vas a morir. ¿Saben lo que él hizo físicamente? Volvió su rostro a la pared y lloró en presencia de Dios. Y es ahí que Dios le extiende 15 años más en su vida, pero físicamente se desanimó por un problema que tenía básicamente de enfermedad. Otros textos nos pueden hablar, por ejemplo, en cuanto a este problema físico como tal. Miren lo que la Biblia nos dice, esta es la alimentación no de los 5.000, sino de los 4.000. Este es otro evento muy similar cuando Jesús multiplica los panes y los peces. Con 5.000, algo similar hizo con 4.000 o más de 4.000, porque eran sin contar hombres y mujeres. Miren el texto, y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo, y mira el texto, no tienen qué comer. ¿Por qué preocupó esto al Señor Jesús? Mira el texto, y enviarlos en ayunas, es decir, sin comer. No quiero, dice, no sea que desmayen en el camino. No sea que desmayen en el camino. ¿Cuál fue la preocupación del Señor? No solo los ministró espiritualmente, no solo sanaba a los que tenían dolencias y diferentes enfermedades, los va a ministrar en una alimentación, nutricionalmente, por así decirlo. Porque es difícil estar bien anímicamente cuando uno está mal físicamente, porque nuestros cuerpos y nuestras almas están ligados y se contagian con facilidad la una de la otra. Por alguna razón, Proverbios 18 nos dice que el ánimo del hombre soportará su enfermedad. El ánimo del hombre soportará su enfermedad.
Por alguna razón, Jesucristo va a multiplicar los panes y los peces otra vez y les va a dar de comer. No quería que desmayen. Ustedes recuerdan la historia de Elías, que había hecho una obra donde su agotamiento era muy notorio, era sobresaliente el agotamiento que tuvo en el Monte Carmelo. Incluso había corrido superando a Acab y sus caballos. Fue el primer triatleta de la historia, por así decirlo. Pero en algún momento, luego de oír una gran historia, Nehemías se va a sentir desalentado a tal punto que deseó morirse. ¿Saben cuál fue la manera como Dios trató con básicamente este profeta, tremendo profeta, el profeta de fuego? Un ángel vino y le dio de comer. Vino un ángel, le preparó una torta cocida y luego le trajo agua. Y esto lo hizo en hasta 2 o 3 ocasiones. Y le dijo, duerme, levántate y come. Duerme, levántate y come. A veces, el problema nuestro es que queremos encontrar en nuestro desaliento un matiz espiritual. Y no todo desaliento proviene por algo espiritual, hermanos. A veces es un problema simplemente de descansar un poco y comer. Esa fue la terapia de Dios para tratar con el desánimo de Elías. ¿Por qué? Porque el mismo Señor a través del ángel le dijo, porque largo camino te resta, las cosas no se acabaron. Así que el Señor acaba de ministrar físicamente el área justamente débil de las personas. Nehemías se dio cuenta que este fue el problema que estaba sucediendo justamente en la nación de Israel cuando estaban edificando y reparando los muros. El salmista dijo algo que tú y yo necesitamos reconocer, hermanos. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo, mira el texto, cuán frágil soy. Y con sinceridad te digo, tú y yo no somos superhombres, no somos Superman, para que entendamos. Escuché una ilustración, una anécdota, para ser más directo, de Muhammad Ali, ¿no? Cassius Clay, el gran boxeador, que estaba en un avión y la azafata le dijo, abroches el cinturón. Y él dijo, Superman no necesita cinturón. Y la azafata sonrió y le dijo, pero Superman tampoco necesita un avión, ¿cierto? A veces no reconocemos que somos frágiles. Pensamos que podemos hacer todo y que nuestros cuerpos van a rendir de la misma manera que años anteriores. Y a la verdad, esto no es así. David entendió que él era frágil y cuando más frágiles somos, podemos renovarnos, como hemos leído en Corintios, en el hombre interior. ¿Cuán frágil soy? Por eso la palabra de Dios nos dice en el libro de Hebreos, por lo cual, mira esta condición de cristianos paralizados y desalentados, por lo cual les mantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Aquí vemos creyentes que se habían desalentado y la actitud externa era que estaban con las manos caídas, las rodillas paralizadas, no querían correr ya la vida cristiana. Y tal vez alguien que me escuche esta noche está en esa misma condición. Bueno, levante las manos caídas, las rodillas paralizadas y vuelva a la senda de Dios, porque Dios todavía quiere usarle. Largo camino todavía resta. Dios tiene un propósito para su vida, para cada creyente en especial. Por eso le salvó, para que usted siga la vida cristiana. Pero esto del desaliento puede ser por un factor físico. En el libro de Nehemías fue por un factor físico. Perdieron las fuerzas, se desanimaron, se debilitaron. Bueno, otro aspecto es por ataques. Porque cuando tú abres la Biblia, en el libro de Nehemías capítulo 4, yo lo puse ahí en tu pantalla, tú vas a encontrar que los enemigos, la oposición, atacaron de 3 maneras muy directas. La primera es a través de palabras, que lo vimos mucho la semana pasada. La oposición va a usar burlas, va a usar menosprecio, y acá no podemos obviar que el factor número 2 para que ellos se desanimaran fueron las palabras continuas que trajeron sobre la nación de Israel. Bueno, veamos algunas de ellas. Nehemías 4, 1 al 3. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro y se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y mira el texto, hizo escarnio de los judíos, habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. Y mira el texto, dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver, dice, a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán los montones del polvo de las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías el amonita, el cual, mira el texto, dijo,
Lo que ellos edifican del muro de piedras, si subiera una zorra lo derribará. No hay ninguna mención en estos primeros versículos que ellos les lanzan, a ver, jabalina, piedra, no sé, rocas. No hay mención de violencia aún. Pero esto, si tú ves Nehemías 4, el versículo 4, Nehemías ora y se siente aludido. Claro, porque se sintió menospreciado y él ora a Dios y dice, oye Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Es interesante ver que Nehemías se vio afectado por las palabras de estos opositores. Y la Biblia nos enseña que a veces las palabras pueden desalentar a las personas. Por ejemplo, panal de miel, dice Proverbios 16:24, son las palabras pero agradables, dulces al alma, salud para los huesos. Es decir, que unas palabras desagradables es todo lo contrario. Proverbios 15:1, la suave respuesta aparta el furor y la palabra hiriente hace subir la ira. Más la palabra hiriente, en otra traducción la palabra áspera hace subir el furor. Mira el texto, el siguiente, Proverbios 15:23. El hombre se alegra con la respuesta adecuada y una palabra a su tiempo, cuán buena es. Pero acá vemos a los enemigos haciendo todo lo contrario, difamando, trayendo calumnias, menospreciando al pueblo de Dios. Otro texto, por ejemplo, las palabras de un chismoso, que es muy mencionado en el libro de Proverbios. El hombre perverso, mira el texto, cava en busca del mal. O sea, hace un foso para hacer mal, para tender una trampa. Y en sus labios hay como llamas de fuego, es decir, algo que es destructivo. El hombre perverso levanta ¿qué? Contienda, lo que estamos viendo acá en Nehemías 4. Y el chismoso aparta a los mejores amigos. Proverbios 17:9. El que cubre la falta busca la amistad, mas el que la divulga, usa sus palabras, aparta al amigo. Otro texto, Proverbios 18:8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta el alma. Tienen un efecto en la parte anímica, tienen un efecto en la parte espiritual. ¿Quién no se sentirá aludido cuando personas hablan mal de ti? Cuando personas no valoran lo que haces, incluso dentro de la obra de Dios, las palabras. Mira, esto fue muy especial porque la semana pasada vimos cómo atacaron al Señor Jesús, cómo atacaron a Esteban, cómo atacan acá. Es más, Elías el profeta se desalentó por las palabras duras de una mujer llamada Jezabel, quien amenazó a Elías con darle muerte, por lo que Dios le permitió hacer a él a través de hacer descender fuego del cielo y eliminar a 400 y luego 400 profetas de Baal y de Acera. Recuerdan tremenda historia registrada en Primera de Reyes 18 al 19. Pero esto fue el motivo que él se desalentó, viendo el peligro, la amenaza que continuamente le da. Por eso, hermanos, la Biblia nos dice que nuestra palabra debe ser sazonado con sal, que nuestras palabras no deben ser corrompidas, sino para edificación, para dar gracia a los oyentes, para edificar y no destruir. Otra cosa que los enemigos usaron para atacar, planes. Justamente, Nehemías capítulo 4, versículo 8, después que él ora y terminan la muralla hasta la mitad, el versículo 7 dice, aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, y si tú saltas al versículo 8 que tienes en tu pantalla, se van a reunir y esto es lo que van a hacer. Conspiraron, mira el texto, todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Ese es el propósito, pero primero una conspiración. La palabra conspirar que tienes en tu Biblia es la palabra kashzar, que significa atar, levantar, tramar, elaborar un plan. Y este término el rey David lo usa en varios salmos cuando él ya gobernaba como rey sobre la nación de Israel. Y en la Biblia tú puedes ver que esta conspiración, estos planes, muchas veces pueden desalentar al pueblo. Por ejemplo, hacen planes astutos, dice, contra tu pueblo, Salmos 83:3, y juntos conspiran contra tus protegidos. Mira, 2 Samuel 15 al 31.
alguien, es decir, dio aviso a David diciendo, Aitofel, este Aitofel era el consejero de David, que ahora se volvió en contra de él por seguir a Absalón, el hijo de David, el hijo rebelde que quiso usurpar el trono del padre. Y dice el texto, está entre los conspiradores con Absalón. Y David dijo, oh Señor, te ruego, haz necio el consejo de Aitofel, tanto que David tiene que escribir un salmo hablando de este Aitofel, que el hombre que comía de mi plato, que en el Nuevo Testamento, claro, uno lo interpreta para Judas, pero que en un principio fue para este hombre. Y esto desalentó a David. Juan 11:53, después que Jesucristo levantó a Lázaro de la tumba, 4 días muerto y muy bien muerto, como alguien lo dijo, ¿qué es lo que hicieron los judíos? En lugar de alegrarse, reconocer a Cristo como su Mesías, miren el texto. Así que desde ese día planearon, ¿qué planearon? Es decir, conspiraron entre sí para matarle. Miren otro texto, Hechos 23:12, algo muy similar pasó con el apóstol Pablo. Cuando se hizo de día, los judíos tramaron una conspiración y se comprometieron bajo juramento, diciendo que no comerían ni beberían, ¿hasta qué? Hasta haberle dado muerte a Pablo. O sea, miren el odio que empezaron a tener muy similar a este odio de la oposición, pero fueron no solo con palabras, fueron con planes. Y estos planes es lo que llevó a Nehemías en el versículo 9 a orar al Dios de los cielos. Porque, claro, era continuo, las palabras diarias, los planes que ellos tramaban. Y los planes no se van a acabar acá. Cuando veamos capítulo 5, 6, van a ver que los planes siguen y Nehemías va a tener el discernimiento de Dios para evitar caer en esos planes que el enemigo les había puesto. Así que uno puede desalentarse al ver estos ataques, pero también el pánico y el pavor. Porque miren, cuando uno ve este término pánico y pavor, es muy bien usado por Satanás y por la oposición para desalentar. Por ejemplo, Nehemías 4, 11 y 12 es muy específico para hablar de esto que contagió rápidamente a los que trabajaban en la obra de Dios. Nuestros enemigos dijeron, mira el texto, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos, los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos, pero mira qué clase de judíos, que habitaban entre ellos, nos decían, mira el texto, hasta 10 veces. Es decir, acá no está hablando de un número limitado como tal, sino está hablando de cantidad de veces. Insistentemente, los que trabajaban en la obra y que vivían entre los enemigos fueron contagiados por las amenazas. Y ese contagio fue y contagió a más, como una pandemia, para que entendamos. Y ellos dijeron, de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre nosotros. Por eso la Biblia nos enseña que esto puede ser un muy buen factor que puede desalentar al pueblo de Dios en estos días también. Y tú dices, hermano, ¿pero de dónde sacas esa ocurrencia? ¿Sabes que esta fue la razón por qué la nación de Israel no entró a poseer la tierra prometida? Es decir, la nación que salió con Moisés. Justamente hay un relato muy significativo en el libro de Números 32 y Números 13 también. Leamos primero Números 13 y algunos versículos, por el tiempo yo lo he puesto acá. Te digo rápidamente el contexto. Moisés escogió 10 espías, los envía a Canaán antes de poseer la tierra. Los envió desde Cades Barnea a puertas de la tierra de prometida. Sin embargo, ellos van y esto es el reporte después de reconocer la tierra, después de 40 días. Entre estos 10 estaban Josué y Caleb. Miren el texto, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Mas el pueblo que habita en aquella tierra, dijeron ellos, es fuerte. Las ciudades muy grandes, fortificadas, también vimos allí a los hijos de Anac, es decir, los gigantes, más los varones que subieron con él, dijeron, mira el texto, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Ahora mira a qué les llevó. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido. Y Números 32:7. Esta es la recriminación de Moisés para la nación. ¿Y por qué? Mira el texto. Desanimáis
a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra? ¿Cómo desanimaron? Por medio del pánico, del pavor, usaron sus palabras, contagiaron a toda una nación y ninguno de ellos, hermanos, vio la tierra prometida. Solo dos, Josué y Caleb. Y los hijos de ellos son los que entrarían. Habían pasado como 2 años a un poco más que salieron de Egipto. ¿Sabes qué harían los demás 38 años? Darían vueltas en el desierto por una razón. Se dejaron llevar por el pánico y lamentablemente fue de la propia nación que salió este pánico y pavor. Esto puede causar desaliento y desánimo. Qué importante es tener discernimiento en estos días de lo que escuchamos, de las noticias que vemos. Examinadlo todo y retened lo bueno, dice la palabra de Dios. Incluso abstenernos de toda especie de mal. Pablo le dice a Timoteo, no ser partícipe de pecados ajenos, consérvate puro. Bueno, creo que esta es la razón. Para evitar que nos descarríen de la voluntad y del centro de Dios para nuestra vida. Otra cosa, no solo la debilidad, no solo los ataques, sino que ahora vamos a ver puede ser llamado perspectiva, puede ser llamado otra manera de ver, pero por sobre todo acá vemos el gran problema del desenfoque. Miren conmigo en sus Biblias, Nehemías 4:2 que tienes en tu pantalla, habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? Yo quiero que notes algo muy especial de esta frase de los enemigos. ¿Se les permitirá volver sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? Mira el texto, resucitarán. ¿Qué van a resucitar? De los montones del polvo, las piedras que fueron quemadas. Ahora mira Nehemías 4:10. Y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se han debilitado. Mira el texto. Y el escombro es que mucho. Parece ser que esta frase de la oposición hizo mella en el corazón del pueblo. Resucitarán el montones del polvo. ¿Y qué es lo que justamente paralizó al pueblo de Dios? No solo la debilidad, el escombro es mucho, olvidaron lo que ya habían avanzado. Y simplemente terminan diciendo, no podemos edificar el muro. Qué astuto que es el diablo para hacernos ver un solo lado de la moneda, como dicen algunos. Para cambiar nuestro enfoque y desenfocarnos, distraernos de lo que Dios nos llamó a hacer. Empezó a hacer efecto las perspectivas. Y amado hermano, este es un problema común en el pueblo de Dios, sobre todo cuando hay oposición o cuando hay dolor y sufrimiento. Déjame darte algunos ejemplos. El mismo el apóstol Pablo en 2 Corintios dice, por tanto, no desmayamos. Este es el texto que te cité al principio. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y él va a decir que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pero mira el texto, no mirando, justo usa el término para hablar de un enfoque, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por alguna razón, la Biblia demanda del cristiano, nos exhorta a poner nuestra mira en las cosas de arriba. Que Jesucristo incluso puso esto como una condición. Ninguno que pone su mano en el arado, ¿te acuerdas? ¿Y qué hace? Vuelve atrás, no dice, mira atrás, es decir, cambia su enfoque. No es apto para el reino de Dios, porque la manera de ver es importante en la Biblia. El objetivo donde nosotros tengamos nuestro corazón es importante para seguir avanzando y edificando en la obra de Dios. Por eso la Biblia nos dice que debemos poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Por eso la Biblia nos dice que en tiempos de dificultad debemos poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso el libro de Eclesiastés dice, el que al viento observa, es decir, pone su mirada solo en los problemas, no sembrará. Y el que mira a las nubes, no segará. Y aunque los problemas son reales y los enemigos eran reales,
Nehemías va a cambiar y va a ser usado por Dios para cambiar el enfoque del pueblo en Dios y no en los enemigos. Es importante que distingamos eso porque a veces nuestro desaliento es por una manera negativa de ver el cristianismo, por una manera negativa de ver incluso las pruebas que nos sobrevienen, las cuales el apóstol Pedro dice que no debemos sorprendernos, que debemos mirar el galardón, dice Pablo, que debemos poner nuestra mirada en los cielos, de donde esperamos al Salvador, que nuestra mirada debe estar puesta en la recompensa eterna y no en las cosas de esta vida. Cambiemos nuestra manera de ver. Este fue otro de los problemas por qué el pueblo se desanimó. Y esto nos lleva a este tercer punto. ¿Cómo le hizo frente Nehemías? ¿Cómo le hago frente yo en estos días si me siento desalentado? ¿Ha reconocido que está desalentado en esta noche? Bueno, déjame dejar de compartir la pantalla. ¿Cómo le hizo frente Nehemías? Si tú me sigues con la mirada, Nehemías capítulo 4, versículo 13. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y de los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Miren conmigo el versículo 14. Después que hizo esto, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis. Evidentemente él detectó temor en el pueblo. No temáis delante de ellos. Es decir, su mirada que no sea cautivada por la oposición. Ahora mira el texto. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Qué está haciendo Nehemías? En primer lugar, está reconociendo que hay temor. Y en esta noche quiero decirle cómo hacerle frente al desánimo según este capítulo de Nehemías. Primero, reconozca su debilidad. Debemos reconocer y aceptar, incluso hasta revelar que estamos desanimados. Y quiero decir esto muy bien a los hombres, porque a veces pensamos que no nos desanimamos o que es medio cursi o debilidad admitir que mi corazón está desalentado y que no quiero continuar. A veces pensamos que nos van a tildar hasta de inmaduros. Vamos a pensar que, bueno, no, ¿qué va a decir el pastor? ¿Qué va a decir los líderes? ¿Cómo me voy a desanimar? ¿Qué carnal que soy? Pero el desánimo es algo real. Mira, uno de cada 20 personas han recibido tratamiento diario por desaliento, incluso hasta depresión, diariamente en su vida. El uso de antidepresivos hoy ha aumentado astronómicamente en más de 400% desde 1988. Y los fármacos más usados, las drogas más usadas para tratar este mal son justamente los antidepresivos. Son estadísticas seculares, obviamente. Ahora, cuando uno abre la palabra de Dios, uno ve personajes que se desalentaron. Y hermanos, déjame citarte a 3. Uno de ellos, llamado David, salpica desánimo por todos los salmos casi. Por eso cuando nos sentimos desalentados, ¿cuál es el primer libro que acudimos? Los salmos, porque nos sentimos identificados. Pero 2 de esos 3 personajes son los que debería apasionarnos más en esta noche. Bueno, el primero es Elías, el gran hombre de Dios, que desanimó a tal punto que oró a Dios porque se le quite la vida. Esa fue su oración. Y el otro es Moisés, que también oró a Dios para que se le quite la vida. Ambos vieron el ministerio aplastándoles anímica y espiritualmente. Ambos desearon morir. Sin embargo, ambos, quiero recordarte, no fueron personas secundarias como personajes, fueron personas muy bien conocidas en la palabra de Dios, hombres de gran carácter, hombres con una comunión intensa con Dios. Moisés hablaba con Dios como el hombre habla con su compañero cara a cara. Y Elías decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. Y te digo algo más. Moisés y Elías conversaron con Jesús en el monte de la transfiguración, según Mateo 17. Pero humanamente eran frágiles. Reconozca su debilidad. No es debilidad, no es bajeza admitir que me siento desalentado.
Tal vez esto es lo que Nehemías hizo en primer lugar. Reconoció el temor y el desánimo en su nación. Si usted no reconoce su humana fragilidad, poco buscará a Dios, como vemos que Nehemías buscó a Dios continuamente. Capítulo 4, versículo 4, hay una oración detrás del menosprecio. Capítulo 4, versículo 9, hay una oración detrás de la conspiración y del plan que tramaron los enemigos. Capítulo 4, versículo 14 y versículo 15, más adelante vas a ver que seguían y seguían orando al Dios de los cielos. ¿Por qué? ¿Cómo podían orar? Porque reconocieron que aunque el espíritu estaba dispuesto, como dice el Señor, la carne es débil, es frágil. Y necesitamos reconocer y muchas veces revelar que estamos desalentados. Número 2, recurra a personas que amen a Dios. El versículo 13, no se te tiene que ir esto de la vista, hermano, porque es muy significativo. Dice el versículo 13, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y dice, en los sitios abiertos puse al pueblo por familias. Qué sabio Nehemías, qué sabiduría con la cual Dios lo dotó. ¿Saben qué hizo justamente Jeremías cuando se sintió abrumado por el ministerio que Dios le encomendó? Jeremías 20, léelo después, él decía a Dios, ¿quién me diera un albergue de caminante en el desierto? Él deseaba estar solo en su desaliento. Elías dice que estaba con su criado, dejó a su criado y fue solo un día de camino hasta Berseba, porque estaba desalentado. El rey David llegó a decirle incluso a uno de los reyes en su peregrinaje como fugitivo por causa del rey Saúl y su desaliento, llegó a decirle que mi padre y mis hermanos queden contigo hasta que sepa lo que Jehová hará de mí. Quedó solo. Y claro, normalmente cuando una persona está desalentada, por lo general busca la soledad. Pero uno de los remedios para contrarrestar el desaliento es que Nehemías los agrupa por familias. Y justamente Eclesiastés 4 es algo que debe sonar en nuestro corazón en tiempos de desaliento. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su salario. Es más, ¿saben lo que dice? Que cuando alguno viniere contra uno, y si cae, el otro lo levanta. Y yo quiero decirte algo, hermano, hermana, no estamos solos. No estamos solos en la obra de Dios. Cuando Pablo estaba desalentado, el Señor Jesús apareció en una noche a Pablo y le dijo, Pablo, ten ánimo, significa que estaba desanimado. Y le dijo, sigue hablando de mí, testifica y vas a ir a Roma a testificar. No temas. ¿Por qué? Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Lo animó con personas. Y si no me crees, lee el libro de Romanos 16. Vas a ver la lista larga de personas que Pablo recuerda vez tras vez. Recuerda a muchos, como a Epafras, a Febe, en sus cartas pastorales, epístolas carcelarias, epístolas incluso personales que él trata, a las iglesias, menciona personas, porque el pueblo de Dios está para eso. Y amado hermano, si usted se siente desalentado, busque el consejo de hombres de Dios que le van a ayudar, porque mejores son dos que uno, porque el justo, dice Proverbios, sirve de guía a su prójimo, le hace andar por camino bueno. Es importante. Es interesante que Nehemías hiciera esto, los agrupa por familias. Así que en primer lugar, reconozca que está desanimado. Número 2, recurre a personas de Dios. Número 3, reconoce en esta noche una de las cosas que debemos reconocer, tu compromiso con Dios. La semana pasada, el jueves pasado, terminé con esta frase y hablé la importancia de no olvidar nuestro compromiso. ¿Saben lo que va a hacer Nehemías? Va a renovar su compromiso con el pueblo, a no abandonar. Nehemías capítulo 4, versículo, si ustedes ven, ahí me siguen, capítulo 4, versículo 15, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos pusimos a llorar, no dice eso. Nos tomamos un descanso, no dice eso. Nos volvimos todos, cada uno, al muro y cada uno a su tarea. Interesante, ¿verdad? Y si tú ves el capítulo 6, versículo 15, fue terminado el muro en 52 días.
El versículo 16 dice, cuando lo oyeron nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Es decir, no abandonaron su compromiso porque hacían lo que hacían, lo hacemos para Dios. Y hermanos, es eso lo que Pablo dice en Efesios 6, de mantenernos firmes. Y ese es el deseo de Dios para cada creyente en especial. ¿Por qué? Porque vendrán días malos. Y Efesios capítulo 6, Pablo termina su epístola a los Efesios diciendo en el versículo, por ejemplo, 11, que debemos estar vestidos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Más adelante, el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Ese es el deseo de Dios para ti. No debes abandonar la obra de Dios. No debe abandonar los caminos de Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, hablando de el diablo que está alrededor buscando a quien devorar como león rugiente. Es justamente Pablo que usa el término y su deseo de que estemos firmes. Capítulo 5, el versículo 9 dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en diferentes hermanos alrededor del mundo, que podemos resistirle firmes en la fe. Primera a los Corintios, capítulo 16. Si tú tienes ahí, vas anotando el versículo 13. Velad, dice Pablo a los Corintios. Claro, tantos problemas había en los Corintios, pero les termina diciendo, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Escuchen esto, hermanos, varones, jóvenes varones, adolescentes, incluso tu niño, varón. Tienes que ser hombre. Se necesita tener pantalones en estos tiempos. Hermana, no te tengo que explicar mucho eso, ¿verdad, muchachas, señoritas, hermanas en la fe? Porque ustedes tienen coraje también, ¿cierto? Valor, aguante, como decimos, firmeza. No es tiempo de abandonar la obra de Dios. Pablo le dice, estad firmes, pórtate como hombre, esfuércense. Es importante esto. No es tiempo de lloriquear, de jugar a la víctima. Es tiempo de ser hombre para Dios. Y Dios espera eso de nosotros. Segunda a los Corintios 1:24, Pablo recalca esta verdad y les dice, no que nos enseñoremos, dice el texto, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes, por la fe. Es importante que Dios desea que estemos firmes. Primero a los Corintios 15:58, dice el texto, así que hermanos míos amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, hermanos, nunca es en vano. Mira, leí un artículo en la antigüedad en los Estados Unidos, cuando todavía se gobernaba, dice, diferente cada pueblo, cada estado, democráticamente, los pobladores, dice, que se reunían para debatir las propuestas, las acciones y el compromiso. Lo hacían cada año para debatir y recalcar su compromiso. Y los pobladores, cuando se reunían en cada estado, ellos tenían algo que hacían muy común. Hacían una votación, pero no era una votación por elección, era una votación porque el moderador que pedía a los que estaban a favor de esa votación de mantenerse firmes, les decía esta siguiente frase: póngase de pie y sea contado. Y luego lo mismo a los que no querían continuar: póngase de pie y sea contado. Y esto exigía valentía para ponerse de pie y ser contado. Y no hacer algo en secreto, algo detrás. Y ser seguidor de Cristo requiere un grado similar, iglesia. Es valentía para ponerse de pie y decir: heme aquí, Señor, aquí estoy. Por duro que se ponga, heme aquí, aquí estoy. No voy a abandonar. Compromiso. Compromiso.
Así que necesitamos renovar ese compromiso delante de Dios. Ahora, hermanos, hay una verdad fundamental con la cual me gustaría concluir este mensaje. No solo reconocer que estamos desanimados, no solo recurrir y reunirnos con personas que nos puedan sostener, no solo renovar nuestro compromiso. Nehemías dice en el capítulo 4, versículo 14, que él dijo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead. El Señor es grande y temible. Más adelante, en el capítulo 4, versículo 20, dice: y en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, y nuestro Dios peleará por nosotros. Marque esa expresión: por nosotros. Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa frase me cautivó, porque con eso van a terminar el muro. Con eso Dios va a usar a Nehemías para animarles. ¿Saben que cuando les hablaba del relato de los espías que contaminaron a la nación y los desanimaron, ¿saben lo que llegó a decir Caleb? Los hizo callar, hermanos, porque empezaron a lloriquear literalmente. Te leo en de Números, capítulo 13, versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de la tierra, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Por qué dijo así? Porque él era un hombre que seguía fielmente a Jehová. Léelo en Josué. Él seguía fielmente a Jehová. Él sabía no solo su limitación, sabía quién era Dios sobre esa limitación. Más podremos nosotros que ellos. Tal vez este tiempo las cosas puedan ponerse difíciles. Los cambios de gobiernos, la sociedad está cambiando de una manera notoria, degradante y muy amenazante, por cierto. Las instituciones educativas cada vez peor. Ya no se realza el valor familiar. La decadencia de una nación y su sostenimiento no está en una mejor educación, no está en una mejor economía o más estable, no está en una mejor sociedad. Pero es interesante que las familias han decaído su moral y están atacando a las familias, cambiando los valores, cambiando la dignidad del hogar. Claro, para que ya no sea la familia nuclear común, ¿cierto? Cambiar los patrones de conducta desde el hogar. Y claro, la decadencia de una nación viene y todo esto amenaza también al cristianismo. Por supuesto que sí, pero es para esta hora que Dios nos ha guardado. Y es esta la hora que Dios demanda de ti y de mí: compromiso. Porque más podremos nosotros que ellos. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando el rey Ezequías sufrió un ataque de un rey asirio llamado Senaquerib, rey de los sirios, vino amenazándoles continuamente. En Segunda de Crónicas, el rey Ezequías va a animar al pueblo y el capítulo 32, versículo 7 les dice: esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestras batallas. ¿Saben cómo termina el texto? Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Porque con el mundo está el brazo de carne, pero con nosotros el brazo de Jehová para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Qué tremendo Dios que tenemos, único, nadie como Él. Tenemos de parte a nuestro Dios. Un ejemplo más, cuando Eliseo en Segunda de Reyes, en una mañana que habían despertado, el criado sale y ve todo un ejército de los sirios rodeándolos, porque todo un ejército buscaba al profeta de Dios. ¿Saben lo que oró Eliseo por su siervo? Porque le dijo: tranquilo, cálmate, cálmate, le dijo. Eh, Más están con nosotros que con ellos. Y él, claro, miró y dijo: pero yo veo los sirios. Capítulo 6, Segunda de Reyes, el versículo adelante dice 16, y él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos.
Y luego oró y le dijo, Dios, te ruego que abras sus ojos para que vea. Y cuando Dios abrió sus ojos, vio una multitud de huestes celestiales, un ejército real de los cielos protegiendo a sus siervos. ¿No es esto que nos dice Primera de Juan 4:4? Que hemos vencido al maligno porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Tal vez en esta noche hablo a corazones desanimados. Es tiempo de reconocerlo, sí, pero no se quede solo, busque compañía, recurra al Dios de los cielos y Dios dará vigor a su pueblo. Recuerde su compromiso, no es tiempo de abandonar. Dios quiere usarle y aunque no nos necesita, Dios nos quiere usar. Les decía el sábado a los jóvenes, tal vez para esto Dios nos permitió vivir en este tiempo de pandemia, en este tiempo de cambios, en este tiempo donde la moral está totalmente por los suelos, en este tiempo donde Dios no es ya escuchado en lugares públicos, en familias, ya no es más escuchado. Tal vez para esta hora, como Mardoqueo le dijo a Esther, quién sabe que para esta hora Dios te puso ahí y para esta hora tengo la convicción de decirles que Dios nos puso acá, para esta hora. Es tiempo de levantar la palabra de Dios. Es tiempo de sostenerla. Es tiempo de no discriminarla. Es tiempo de vivir defendiéndola porque se levantarán hombres que hablarán cosas perversas, que querrán menospreciar el seguir al Señor Jesús y querrán desanimar su compromiso con Dios. Pero este libro, hermanos, como dijo Carlos Spurgeon, ha luchado conmigo. Este libro me ha golpeado muchas veces. Este libro me ha confrontado. Este libro también me ha sonreído. Este libro me ha llevado de la mano, me ha calentado mi corazón. Canta conmigo, ha llorado conmigo, me habla diariamente. Este libro respira porque es el libro de Dios. Es su voluntad y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Haga la voluntad de Dios. Amigo, ¿sabe cuál es la voluntad de Dios? Tal vez alguien le invitó a conectarse. Gracias a Dios por ello. Pero la voluntad de Dios es que usted escuche que Cristo murió por usted, que pagó por sus delitos y pecados, que sufrió la maldición que usted y yo merecíamos. Lo hizo por amor a usted y a mí. Cargó su pecado, mi pecado, su rebelión, nuestras maldiciones, las llevó en la cruz. Al tercer día resucitó después de ser sepultado. La Biblia nos dice, esa fue la voluntad del Padre. Dios lo levantó con poder. Y si hay alguien que puede darle vida y vida en abundancia, es el Hijo de Dios. ¿Saben cuál es la condición, amigo? Él ya murió, Él ya resucitó por amor a usted. Ahora le toca a usted. ¿Qué va a hacer con Jesús? ¿Sabe qué condición puso el Hijo de Dios? El que cree en mí no morirá eternamente. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Venga el Hijo de Dios por la fe. Crea que usted es pecador, reconózcalo. Reconozca que Cristo tomó su lugar en la cruz y murió y que su sangre es lo único que usted tiene hoy para lavar sus pecados, sus culpas y hacerle una nueva criatura, dice la palabra de Dios, un hijo o una hija de Dios. Venga por la fe, no lo tarde. La Biblia dice en Hebreos 13, si oyereis hoy su voz, hoy es el día de salvación. Entrégale tu vida a Cristo y tu vida, tus pecados, tu eternidad será cambiada, transformada por las manos del Salvador, el Dios nuestro. Amados hermanos, no abandone la obra de Dios. Aun cuando pase por el desaliento y ese valle, que es inevitable a veces, allí estará nuestro buen pastor. Amén. Que Dios les bendiga. Muy buenas noches.